Profesor Pedro Velázquez, buenas noches. El título de mi tesis es El comercio electrónico y competitividad en las MIPYMES del sector textil de La Victoria 2020. Mi nombre es Saura Isabel Balión Zulca y soy de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales. El contenido que voy a exponer a continuación es el problema de investigación, el marco teórico, la hipótesis y variables, la metodología, resultados de discusión, conclusiones y recomendaciones, y finalmente anexos. Bueno, voy a iniciar explicando el problema de mi investigación. Existe un impacto negativo en la economía como resultado de la pandemia que hoy en día estamos viviendo. Bueno, esta enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Debido a aquellas medidas de aislamiento que los ciudadanos hemos tenido que acatar por orden del gobierno y también de forma voluntaria para evitar contagiarnos, se han generado como resultado drásticos cambios en las actividades empresariales. Por ello, se ha generado un escenario favorecedor al comercio electrónico, ya que esto ha funcionado como respuesta rápida ante tal crisis, ya que las personas no podían salir de sus casas. Sin embargo, el Perú no cuenta con una infraestructura adecuada a lo que es el comercio electrónico, lo que se dificulta bastante para poder realizar este tipo de comercio. Influye la logística y asimismo también la falta de implementación del comercio electrónico en las MIPYMES peruanas, sobre todo las de Gamarra, que han tenido que cerrar. Si se ha visto una falta de comercio electrónico, ¿no? Han implementado una página web como respuesta rápida, pero esta página web carece de muchas cosas, no tiene un diseño atractivo, si les he escrito yo no se recibe respuesta rápida por parte de los proveedores y falta toda una organización. O sea, considero que lo que es, yo si bien estoy estudiando el distrito de La Victoria, pero he elegido Gamarra ya que casi todos se encuentran en esa zona, ¿no? Entonces he visto deficiencia por lo que respecta al comercio electrónico en las MIPYMES textileras. El problema general de mi investigación es preguntarme, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el comercio electrónico y la competitividad en las MIPYMES del sector textil de La Victoria en el 2020? Como problemas específicos tenemos ¿cuál es la relación entre el comercio electrónico y el capital humano en las MIPYMES del sector textil de La Victoria en el 2020? ¿Cuál es la relación entre el comercio electrónico y el capital estructural en las MIPYMES del sector textil de La Victoria en el 2020? ¿Cuál es la relación en el comercio electrónico y el capital relacional en las MIPYMES del sector textil de La Victoria 2020? Y por último, ¿cuál es la relación entre el comercio electrónico y el capital tecnológico en las MIPYMES del sector textil de La Victoria en el 2020, valga la redundancia? Como objetivo general, se busca, ¿no?, determinar la relación existente entre el comercio electrónico y la competitividad en las MIPYMES del sector textil en La Victoria. Como objetivo específico, se busca determinar la relación existente entre el comercio electrónico y el capital humano en las MIPYMES del sector textil de La Victoria 2020, determinar la relación existente entre el comercio electrónico y el capital estructural en las MIPYMES del sector textil de La Victoria 2020, determinar la relación existente entre el comercio electrónico y el capital tecnológico en las MIPYMES del sector textil de La Victoria 2020, y determinar la relación existente entre el comercio electrónico y el capital relacional en las MIPYMES del sector textil de La Victoria 2020. Como el problema de investigación se han tenido ciertas limitaciones, que sería la falta de acceso a realizar el cuestionario de forma presencial. Se ha realizado de forma virtual y no sé, ¿no? Se ha dificultado un poco el tema porque habían algunas variables o se tenía que explicar a cada empresario
contextualizarle, pero no se ha podido, entonces se ha hecho de forma virtual. También el poco acceso a fuentes de biblioteca, no se ha podido visitar las bibliotecas, bueno, para poder revisar libros físicos, entre otros. Y la pandemia ocasionada por el COVID-19 realmente ha generado muchas limitaciones para nuestra investigación. Entre mis antecedentes principales he escogido como autor García, que este fue realizado en el 2019. Esta investigación tiene como título El capital humano en las micro, medianas y pequeñas empresas que realizan comercio electrónico en la Ciudad de México, una perspectiva desde el desarrollo local. Comparte este antecedente, está enfocado, al igual que con la línea de investigación, porque tiene un método descriptivo correlacional, es cuantitativo y es transversal. Es de diseño no experimental porque no se han alterado ninguna de las variables. El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre el comercio electrónico en las MIPES de la Ciudad de México y el capital humano. Bueno, aquí se han entrevistado a 34 empresas y 250 empleados para poder llegar a esta conclusión de que el capital humano, ya sea adquirido por experiencia, influye significativamente en el comercio electrónico, ya sea por habilidades, destrezas, entre otros. También tenemos al antecedente factores que limitan la adopción del comercio electrónico en las MIPES de ropa urbana para mujer que operan dentro del Parque Canepa, en el Emporio Comercial de Gamarra. Como autores es Joyo y Paz, realizada en el 2016, también comparte, es descriptiva, tuvo un diseño no experimental, es de tipo básica y es cuantitativa. Tuvo como propósito determinar cuáles son los factores que limitan la adopción del comercio electrónico en las MIPES de ropa urbana en el Emporio Comercial de Gamarra. Se utilizó a 67 empresarios, bueno, se hizo el cuestionario a 67 microempresas y se llegó a la conclusión que las empresas son limitadas de forma directa por ciertos factores como la informalidad, tamaño de la empresa, entre otros, y estos repercuten en el comercio electrónico. Les limita bastante en el comercio electrónico. Asimismo, también tenemos Tavares y Fasto. En el 2017 realizó una investigación, el comercio electrónico como estrategia competitiva en el sector de autopartes de Bogotá. Esto tuvo como objetivo analizar el comercio electrónico en las empresas fabricantes de tapetes y kits de carretera. Investigando, pues aquí, logrando identificar oportunidades de mejora en el sector de autopartes. Comparte una metodología descriptiva, tiene un enfoque cuantitativo, y aquí se utilizó como muestra a 56 empresas que fueron analizadas. Como la hipótesis en general nos demostró que el comercio electrónico influye en la mejora de las pymes, en la competitividad, ya que se vive en un mundo globalizado. Estas se enfrentan desafíos como barreras geográficas, pero el comercio electrónico mediante el Internet rompe todos esos desafíos y puedes llegar a mercados internacionales. Asimismo, también se demostró que las empresas no solamente para poder vender, sino que también hacían compras internacionales para sus insumos, máquinas, entre otros. Y también tenemos el antecedente como título, la influencia del comercio en la rentabilidad de las MIPES en el rubro de equipamiento odontológico en el cercado de Lima del 2018. Como autora
es Mercedes y esto se realizó en el 2019. En cuanto a la metodología de estudio, es descriptivo, también es cuantitativo y es de un diseño no experimental y es de un tipo aplicado. Aquí se tuvo como propósito determinar de qué manera influye el comercio electrónico en las MIPES del Cercado de Lima, ¿no? En la rentabilidad. Se tuvo como muestra 67 MIPES, donde la hipótesis aceptada fue el uso del comercio electrónico. La hipótesis aceptada al final fue que el comercio electrónico influye directamente en la rentabilidad de las MIPES. Incrementa las ventas, definitivamente, si se realiza un buen gestionamiento del comercio electrónico. Después, como bases teóricas, tenemos a las pymes y el comercio electrónico. Esta base teórica nos contextualiza cómo las pymes, la relación entre el comercio electrónico y las pymes y el gran potencial que tienen ellas para poder, si gestionan de forma directa, para poder seguir creciendo, desarrollándose y sobre todo ser competitivas en el mercado. La importancia del comercio electrónico. El comercio electrónico es muy importante. Si bien es cierto, las MIPES no pueden tal vez tener todos los recursos que tienen las grandes empresas, pero pueden empezar pueden empezar poco a poco y van a obtener resultados beneficiosos para su empresa. Hay que invertir en mucho capital tecnológico, capital relacional, capital humano, entre otros. También aquí nos describe el comportamiento del consumidor digital, cómo se comporta, qué es lo que necesita para poder vender, qué es lo que debes de tener, ¿no? Aquí entra bastante también ver el desarrollo de una logística íntegra, o sea, ¿no? La logística inversa también, cómo vas a manejar todo eso, porque no solo se trata de vender, también se trata ahora cómo haces llegar el producto al consumidor, ya que muchas MIPES que realizan comercio electrónico no tienen un lugar físico donde el consumidor pueda visitarlos. La función del comercio electrónico en el desarrollo competitivo, igual, cómo el comercio electrónico puede desarrollar la competitividad no solo para la empresa, sino también va a ser beneficiada para el país. El tipo de cadena de seguridad del comercio electrónico, muy importante la seguridad en el comercio electrónico, porque es una de las más grandes limitaciones, la desconfianza por tanta delincuencia que hoy en día existe, es la que los consumidores no se atreven a hacer las compras. El consumidor industrial digital, en este caso vienen también a hacer, ¿no? Aquí nos describen cuando dicen industrial, más que nada en sector de proveedores, ¿no? Entre proveedores y empresas. Y acá no tengamos el comercio electrónico es un campo multidisciplinario, realmente está descrito tiene muchas definiciones, pero si bien es cierto es un contrato de compra y venta que utiliza bastante las TICs, ¿no? La tecnología, siempre, donde nos dice también influyen muchos factores para poder realizar un buen comercio electrónico. Comercio electrónico no solo es tener presencia en Facebook, no, comercio electrónico conlleva mucho más, es más que eso, es un término más complejo. Con el paso del tiempo, esta definición está avanzando cada vez más. Comercio electrónico no solo es tener presencia en redes, es mucho más.
Y aquí también tenemos lo que son las bases teóricas de la competitividad. Nos dice cómo la competitividad y las redes están relacionadas de una forma u otra. Bueno, esto ha sido con el paso también que la tecnología ha ido avanzando y la revolución industrial que hemos visto, estamos viviendo, ¿no? En la competitividad, si bien es cierto, también se describe, tiene muchas definiciones o muchos enfoques. Esta investigación se ha enfocado en cómo se mide la competitividad ¿no? en 4 dimensiones, que es el capital intelectual, el cual consiste, perdón, aquí es el capital humano, el cual consiste en todo el conocimiento, las habilidades, las destrezas que tienen las personas dentro de la empresa. El capital relacional es la relación del proveedor y el cliente, ¿no? Es esa relación estrecha que uno debe de conocer el mercado, y el capital estructural es todos los activos intangibles que no se ven, como tal vez base de datos de los clientes, entre otros. Esto depende mucho de cuántos años tiene la empresa, la antigüedad de la empresa. Y aquí una equivocación porque es el capital tecnológico. El capital tecnológico están los recursos tecnológicos y las capacitaciones que hacemos a los colaboradores. Invertimos en sus capacitaciones en las últimas tendencias que hoy en día estamos viviendo. Bueno, no, la competitividad empresarial no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente. Se crea y se logra a través de un proceso de aprendizaje y negociación colectivos representativos, ¿no? Que configuran la dinámica de la conducta organizativa, nos dice Jiménez Campos Hernández. El marco teórico, el comercio electrónico es un contrato, es un contrato, primero es un contrato de compra y venta y tiene que ser perfeccionado en línea o tiene que tener alguna influencia de la tecnología en el ambiente virtual. La seguridad es la ausencia de riesgos, ¿no? La desconfianza, sobre todo en línea, ¿no? Esto está enfocado sobre todo en la seguridad informática que uno tiene al momento de efectuar los pagos, entre otros. La disponibilidad, se debe tener disponibilidad a las 24 horas, por eso se caracteriza el comercio electrónico, siempre debe haber una respuesta ante el cliente. La logística pues es, ¿no?, el flujo de bienes y servicios desde la adquisición de materias primas e insumos, ¿no?, en su punto de origen hasta la entrega del producto terminado. El diseño atractivo debe tener un balance asimétrico, ¿no? Los elementos, el proceso de aprendizaje del usuario. Bueno, entonces también vamos a continuar definiendo los términos básicos, que es la competitividad, ¿no? La competitividad es multidimensional, ya que puede verse desde diferentes planos interdependientes, el organizacional, el sectorial, el regional o el nacional. El capital humano es la competencia, actitud y agilidad intelectual de los empleados. Bueno, ¿no? Está conformado por los conocimientos, destrezas, habilidades y saber hacer. Todo esto genera un valor agregado. El capital estructural es, ¿no?, el conocimiento institucionalizado en la empresa, en la que pueda, pues, es el conocimiento dentro de la organización. Entonces, ¿no?, está la cultura, como decía, manuales de organización, base de datos, entre otros. El relacional es la relación que existe, el capital relacional es la relación que existe entre la empresa y los diferentes agentes económicos y sociales con los que interactúa cuando hace su actividad. Y por último tenemos el capital tecnológico, que comprende el conjunto de saberes prácticos, ¿no?, usados en el aprendizaje. Aquí tenemos los recursos tecnológicos, los famosos TIC, y entre otros. Tengo la hipótesis. La hipótesis general de mi tesis es: el comercio electrónico se relaciona significativamente con la competitividad en las MIPYMES del sector sectorial del sector textil de la Victoria 2020.
La hipótesis específica es, ¿no? El comercio electrónico se relaciona significativamente con el capital humano y las MIPYMES del sector textil de la Victoria 2020. El comercio electrónico se relaciona significativamente con el capital estructural de las MIPYMES del sector textil de la Victoria 2020. El comercio electrónico se relaciona significativamente con el capital relacional en las MIPYMES del sector textil de la Victoria 2020. Disculpe. El comercio electrónico se relaciona significativamente con el capital tecnológico en las MIPYMES del sector textil de la Victoria 2020. Entonces, ¿no? Las variables, competitividad y comercio electrónico. Aquí podemos ver la operacionalización de las variables. Ya definí anteriormente qué es el comercio electrónico, cuáles son sus dimensiones, qué es la seguridad, disponibilidad, logística y diseño atractivo. Como indicadores tenemos lo que es la autenticación del usuario, integridad de la transacción, disponibilidad absoluta del sitio web, tiempo de entrega óptima, uso de la tecnología en la cadena de suministro, usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad a la web. La operacionalización de la variable 2, tenemos el comercio electrónico, con el capital humano, capital estructural, el capital relacional y el capital tecnológico. Sus indicadores es la capacidad, habilidad y conocimiento de los trabajadores, capacidad, habilidad y conocimiento de los inversionistas, el componente tecnológico, el componente organizacional y eficiencia entre la comunicación a los clientes. Como metodología, pues no tenemos un enfoque cuantitativo de tipo investigación básica, un diseño metodológico no experimental y es descriptivo correlacional. Mi población, en este caso, se entrevistó a 41 empresas del sector textil del Distrito de La Victoria. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario estructurado y el procedimiento, pues la validación de los expertos y las encuestas que encuestas que se utilizan en el programa de... El cuestionario estructurado, disculpe, no sé qué está pasando, el cuestionario estructurado, y bueno, ¿no? Y la herramienta del SPSS que hemos venido utilizando. Como resultados de la discusión tenemos la confiabilidad de la variable del comercio electrónico ha sido de 0,890. Aquí podemos visualizar el comercio electrónico, ¿no? La frecuencia, el porcentaje. El comercio electrónico, como la confiabilidad de la variable competitividad es 0,931, es más alta que la variable 1. Y aquí también se puede visualizar los gráficos y la tabla que he realizado. Bueno, aquí podemos ver las pruebas de normalidad. He utilizado Shapiro-Wilk por el tamaño de la muestra. Tengo que es el comercio electrónico y la competitividad, puedo ver sus dimensiones. El valor, ¿no? El valor de significancia, si es mayor que 0,05 acepto la hipótesis y si es menor pues la rechazo, ¿no? También aquí podemos ver lo que es la relación o la correlación entre el comercio electrónico y la competitividad, por lo que nos brinda en esta tabla que podemos observar el coeficiente de relación. Llegamos a la conclusión que el comercio electrónico se relaciona significativamente con la competitividad en las MIPYMES del sector textil de La Victoria, ¿no? Se acepta. También tenemos a lo que es el comercio electrónico y el capital humano. En esta, como se puede observar, he realizado una tabla cruzada que se podría decir que, como interpretación, que un gran porcentaje de los empresarios del sector textil consideran que el comercio electrónico es un gran potencializador para la empresa. Esto genera un impacto en el desarrollo económico, pero esto depende del desarrollo del capital humano del negocio, puesto que puede resultar un poco limitante o impulsador, ¿no? Cuando se realice en la competitividad, ¿no? Se puede observar que como mayor porcentaje se tiene al 70.7%. Esto quiere decir, ¿no?, que un gran porcentaje de los empresarios del sector textil consideran que es importante establecer buenas relaciones con los clientes y proveedores de nuestra organización, puesto que de ahí puedes
poder extraer información importante y útil para realizar las estrategias, ¿no? Entre otros. Al igual también se realizó una tabla cruzada entre el comercio electrónico y el capital estructural. También se puede observar que se ha obtenido como mayor porcentaje el 70.107%. Esto confirma que un gran porcentaje de los empresarios considera importante o significativo los procesos internos de calidad comercial, ¿no? Desde desarrollo, innovación, potencial tecnológico que tiene una empresa. También tenemos al capital tecnológico, la relación entre el comercio electrónico y el capital relacional. Se llega a la conclusión con un porcentaje de 68% y se llega a la conclusión que los empresarios consideran que siempre se debe de incorporar continuamente los cambios tecnológicos, ¿no? Nos debemos de adaptar de forma eficiente y oportuna porque el mercado se encuentra en constante cambio. Es muy importante para seguir innovando y ser competitivos. Está el capital tecnológico. Y bueno, y por último las conclusiones. El comercio electrónico se relaciona significativamente con la competitividad en las MIPYME del sector textil de La Victoria. Se puede ver que el comercio electrónico se relaciona también con el capital humano, ¿no? Con un valor de significancia, ¿no? Importante, con ¿no? Una correlación positiva moderada. El comercio electrónico se relaciona significativamente con el capital tecnológico y tiene una correlación positiva también moderada de 0.50. El comercio electrónico se relaciona significativamente con el capital estructural, con también una correlación positiva moderada, y el comercio electrónico se relaciona significativamente con el capital relacional, asimismo también con una correlación positiva moderada. Como recomendación, pues se recomienda que las MIPYMEs del sector textil deben implementar el comercio electrónico para desarrollar su competitividad a nivel general, considerando que la competitividad está formada por 4 pilares: capital humano, capital relacional, capital estructural y capital relacional. Las empresas deberán de implementar sus estrategias y dejar de pensar cuando se menciona comercio electrónico en el futuro, porque ya no es más un futuro, sino es el presente. Para ser una empresa competitiva, no basta solo con preocuparse por incrementar el capital financiero, sino que se debe brindar importancia significativa al capital humano de las MIPYMEs, ¿no? Ya que estas juegan un papel fundamental en la implementación del comercio electrónico en ellas. Las MIPYMEs deben de preocuparse en incrementar sus activos intangibles como su capital estructural. Si bien es cierto, depende de la antigüedad de cada empresa, se debe valorar y cuidar. La relación entre cliente y proveedores debe de ser estrecha para tener una mayor competitividad. Se tiene que estar al tanto de las necesidades del mercado, por ello se debe de invertir en tener una cadena de logística óptima. Las MIPYMEs deben invertir en recursos tecnológicos propios o terciarios, o tercerizarlos, al igual que en capacitaciones a sus colaboradores que permitan estar al día con las tendencias actuales. Bueno, y como anexos aquí se puede observar la matriz de consistencia, la operacionalización de las variables, es la validación del experto, de los expertos, ¿no? Y también la carta que se solicitó información al Ministerio de Producción electrónicamente y nos respondieron, ¿no? Electrónicamente y físicamente, el Ministerio de Producción nos brindó esta información sobre la base de datos de las MIPYMEs del Distrito de La Victoria. Muchas gracias. Eso sería todo y muchas gracias.